Ascona no me deja ser natural. No. ¿Empieza tú o empiezo yo? ¿Cómo lo hacemos? Amén. Vamos a empezar. Espíritu Santo, en esta hora te pedimos por cada televidente, radio escucha, de que tú seas su ayudador, de que tú quites toda depresión, Padre, de aquellos que están en cama a punto de morir, Señor. Llévatelo, Padre, para que cumpla tu propósito en ellos. Dios mío. Yo no sé si él está orando a Dios o al diablo. En serio, yo cuando él hace esa cosa, yo me confundo radicalmente. Dice, llévatelo. Señores, bienvenidos a Dejen el Relajo. Como llévatelo, Fausto. Ok, chicos, el tema a debatir, no sé, ustedes Mira, si puedan- la gente supiera, discúlpame que te interrumpa, que es mejor estar en el reino de Dios que estar aquí en la tierra, la gente desearía morirse. O sea, Señor, mátame, llévame. Muérete, aprovecha en vivo. Mátate. Ey, eso sería una vaina que nos va a dar mucho vivo a nosotros. Claro. Si tú, en vivo. No, yo me salgo. No, yo lo dejo. Nada de incitación a la violencia. Yo me quedo hasta su último aliento. No, que el Señor se lo lleve ahora mismo. No, yo Diga, estaría dispuesto a dar mi vida por Dios. Aprovecha. Pero no atentaría contra mi vida porque yo me iría para el infierno, porque eso es antibíblico, eso es pecado. Además, tú fuiste ya al infierno. Exacto. Ok. Y a él no le gustó cómo fue. El tema es el siguiente, chicos. Por cierto, para los que están preguntando por Bianca, porque yo sé que ustedes van a preguntar por ella. Sí, Bianca va a estar en Dejen el Relajo. Para que no empiecen a preguntar ni empezar a discutir ahí. Porque todo el mundo de una vez, desde que no ve a Bianca en el panel, empiezan a comentar. Ok, el tema es el siguiente. ¿El Espíritu Santo es mujer, sí o no? ¿O qué es lo que es el Espíritu Santo? Díganme ustedes. Mira, no podríamos decir que es mujer, porque automáticamente la convertiríamos en humano. ¿Es femenino o Sí, masculino? ahora sí podremos decir que el Espíritu Santo, desde la conceptualización judía y desde la conceptualización bíblica, siempre ha sido un elemento femenino. Yo tengo el concepto de que existe la familia celestial, igual como existe la familia humana. Y dado el caso de que Génesis dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, hay un plural majestático ahí que indica que hay varias personas. Y cuando dice, entonces hizo Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los hizo. Hay varón y hay hembra. Hay masculino y hay femenino. En ese plural majestático donde dice, hagamos al hombre, en ese Adonai. Entonces, en ese Adonai está el Padre, está el Espíritu, pues dice Génesis, cuando, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu era el que estaba ahí y se movía sobre las aguas. Entonces, siempre el Espíritu Santo se le ha mencionado en el Antiguo Testamento, no como Espíritu Santo, sino como la Shekinah de Dios, la presencia del Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios siempre está caracterizado por ser femenino, el elemento femenino de Dios. Cuando Dios crea dualidad en todo. En toda dualidad. Hay negativo, hay positivo. Hay masculino, hay femenino. La paloma no era referente femenino. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Jesús viene, se entiende que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Ajá. Varón. Jesús viene y se va a bautizar. Se bautiza y cuando Jesús sale del agua, hay una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo el Padre. Y luego está la paloma, que es femenina, y se posa la madre. ¿Cómo tú sabes que era paloma y no paloma? Eso es antibíblico y es una blasfemia. Yo estoy citando la Biblia. Contra el Espíritu Santo, contra Dios y contra su ¿Pero por qué es palabra. blasfemia? ¿Pero dónde está la blasfemia? Es una blasfemia porque nosotros no podemos idealizar al espíritu como que es hembra o es fémina si la palabra ni siquiera lo menciona. Ok, entonces Yo tú estás creo que eso es diciendo, una falta de que respeto. es, ejemplo, varón. creemos en la Trinidad, ¿verdad? Y la Trinidad hay está varón compuesta ni por hembra, tres varones. Solamente el Espíritu de Dios. ¿Cómo ustedes sexualizan al Eterno que es Dios? Porque recuérdense que el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo son lo mismo. Entonces tú estás sexualizando a Dios y eso es una aberración y una falta de respeto. El simple hecho de que ustedes digan que Dios es fémina o que el Espíritu Santo es fémina. No tenemos que sexualizarlo porque no todo lo que tiene que ver con masculino y femenino es sexual. No todo, ¿eh? Porque lo sexual tiene que ver mayormente con los animales y los humanos. Después, los polos masculino y negativo no son sexuales. La energía masculina y negativa, masculina O y sea que la femenina para no ti es son negativa. sexuales. Se te fue ahí, te traicionó Sí, tu consciente sí. ahí. No, Sí, espérate. la femenina es negativa. A ti te y van a la decir- masculina es positiva. Pero- Ajá. Pero eso no es un término. Lo que pasa es que el término No es negativo que despectivo. nosotros utilizamos es despectivo. No es positivo. Probablemente, Rubén, te van a decir que un espíritu no tiene sexo. No, porque no es sexualidad. Es el punto. No lo estoy Ese sexualizando. aspecto que te refieres. El elemento positivo y negativo.
masculino y femenino solamente va a lo sexual en lo humano o en lo animal. Pero, ejemplo. En lo biológico. En lo biológico de este elemento. Pero en lo demás hay muchos elementos. En la naturaleza hay muchos elementos masculinos que resaltan la masculinidad y otros que resaltan la feminidad. Y no tienen que ver con la sexualidad. En este caso, un ejemplo. Ahí se me van a matar. Es lo que yo creo. Lo siento por lo que creen diferente. Pero yo creo que cuando Gabriel le aparece a María y le dice, el poder de Dios va a venir sobre ti y el Espíritu te va a cubrir. Era el Padre, el Espíritu que estaban ahí los dos poniendo a Jesús, a Dios Hijo, en el cuerpo de María, encarnando Vamos a a volver Jesús. vamos a volver al tema. Bíblicamente, Ajá. o al menos por lo que yo conozco de la Biblia, que no es mucho, ¿no? Ok. Cuando se hace referencia al Espíritu Santo, por ejemplo, con la categorización de los pecados contra el Espíritu Santo son, digamos, imperdonables, ¿no? Un ejemplo sencillo. Espérate, te Ahí. dejé desarrollar. Entonces, una de dos. O los pecados contra él no son perdonables porque él no se puede defender porque tiene cierto nivel de vulnerabilidad, rasgo, digamos, quizá femenino, ¿no? O los pecados contra él no son perdonados porque él, en su autoridad de macho masculino, no lo perdona porque él se ofende y no lo pasa. No es el que no lo perdona, es el Padre. Y no es lo mismo. No. Ok, en este caso. Espérate, que no he terminado. Sí, eso es solo Dios. No he terminado. Pero son personas diferentes. Entonces, la naturaleza femenina o masculina de lo que llamamos el Espíritu Santo, que por primera vez aparece en la Biblia, sea propiamente dicho, es en el Pentecostés, en el Nuevo Testamento. Eso es viejísimo. En el Antiguo Sí, Testamento. eso está en el Antiguo Testamento completo, desde el Llamándose principio. Espíritu Pentateuco. Santo. El problema es que la palabra Espíritu Santo o Raja Kodesh. La Trinidad aparece Sí, en el sí, sí, Pentateuco. claro, aparece en el Pentateuco. Aparece en el Pentateuco. Yo Bueno, te- Génesis capítulo 1. Ok, espera. Ahí está. Espera, la primera vez que el Espíritu se reveló a los hombres, ¿cuándo fue? La primera vez que el Espíritu se reveló Que hubo a los fuego en hombres. la cabeza de la gente. No, porque es un elemento ya que tiene que ver. Eso En el es- Pentecostés eso es un hubo holograma, eso. una situación especial. Hubo una situación especial que tenía que haber una demostración física para iniciar una era que inició De ahí. consolación. No, una era de consolación, porque del ya Jesús no cristianismo. estaba. El Y cuando cristianismo que había nacido necesitaba un elemento fuerte, que no era la cruz. La cruz vino a ser fuerte después. En ese momento la cruz solamente era oprobio. Necesitaba un elemento fuerte, que fuese ese momento de la recepción del Espíritu con las llamas en la cabeza, el hablar en lenguas, que eso hizo ¡pum! Hizo que todo el mundo hablara sobre eso y se expandiera. Eso no tiene nada que ver con la representación personal del Espíritu, sino con lo que se necesitaba en ese momento del mundo en el cristianismo. Ahora, con respecto a la blasfemia, es simple. Yo lo veo desde este punto de vista. O sea, para Dios ti no es zen, perdona, para ti, o sea, Dios no perdona la blasfemia contra el Espíritu Santo como cuidado como tú te ofendes cuando a ti te digo algo que te molesta o que te ofendo o que te hago algo y tú más fácil me dejas pasar que si se lo digo a tu mujer. No, Dios te está Si se lo digo a diciendo. tu mujer, tú dices, mira, te rompo un mil pedazos, Oye, lo si que te dice metes con Rubén es, ella. tú me estás diciendo a mí que lo que Dios te está diciendo ahí, bueno, a mí tú me puedes decir lo que sea, pero si te metes con mi mujer, no te lo Te perdono. jodo. Entonces, es que yo creo en la familia celestial. Yo lo veo así como Eso una no- familia. eso no es que así. que, Eso oye, no es así. La familia Lo que completa. pasa Tú no es- crees hace a Dios. en el panteón de los griegos, técnicamente tú estás hablando de eso, el panteón de los griegos. El panteón tiene muchos dioses. El Hay un Espíritu solo Santo, Dios. el y Espíritu ese Dios Santo- está compuesto por la familia. Escúcheme, Los escúcheme, porque están Zeus, desviando el Zeus, tema y esta Zeus. vaina se siente aburrida. Porque están hablando blasfemia, están hablando satanería aquí. Y ese relajo tiene que acabarse. El Espíritu Santo, ¿por qué Dios es celoso con el Espíritu Santo? No es porque sea mujer o porque sea masculino o sea femenina, porque Dios no tiene un pene. Dios es esencia. Masculino y El femenino no es Espíritu- mujer ni hombre. escúchame, el Espíritu Santo es la esencia de Dios, con lo que se crea la humanidad, con lo que se crea el universo. Y por eso es que Dios es celoso con su Espíritu y es celoso con su Hijo. Entonces usted no puede venir aquí a hablar de que no, que María, como dijo este, Mira, que, pero una- dijo que Dios Me- y la palomita de que tenía Ahora, relaciones ¿por Estaba qué, dando tabla, ¿por qué razón estaba podemos él creer? no dijo de la Que palomita. estaban dando no. tabla. ¿Por qué razón Estaban podemos dando Pero creer? él dijo que entre toditos le dieron a María. No, yo digo que, es una blasfemia. el Padre y el Espíritu se juntaron en María ese fue el trío, entonces. para poner Un trío fue al eso. Dios Hijo. Eso fue un a la- trío, No fue un trío, Rubén, fue un trío, no fue un Rubén, trío. fue un trío. Güey, No, lo no, dice no. la Biblia, Un no lo trío. digo yo. La Biblia dice, el Espíritu te va a poseer y el Padre va a venir sobre ti. Ay, Eso ay, lo dice ay, la un trío, Biblia. un trío, un No trío. soy yo que lo digo. Ahora, ¿por qué razón podemos creer que es un padre? ¿Y qué es un hijo? Pero no fue mellizo. ¿Y por qué no podemos creer que era madre?
no humana, sino una madre espiritual, como el Espíritu Santo. ¿Por qué podemos creer que hay un padre? Y eso nadie te lo quita a ningún cristiano. Es que la es padre, feminidad, es hijo, pero no. La feminidad no una madre. nació de una necesidad de ¿Cómo que fue? Dios vio en el Pero yo- hombre para poder reproducir la tierra. No, No. porque no, porque él creó No. animales de diferentes. No. No. Lo que él acaba de decir es la base conceptual del Espíritu Santo. Es la base No, conceptual. la base ¿Por qué lo conceptual. establecemos? Lo primero que tenemos que establecer es el concepto del Espíritu. Cuando hablamos del Espíritu, estamos hablando de algo etéreo. ¿Me equivoco? Sí, claro. No, no, Es claro. algo etéreo, ¿no verdad que Claro sí? que es etéreo. Entonces, De hacer una algo- dimensión diferente a la Exactamente. a nuestra Estamos tercera hablando, dimensión. y si mencionamos el concepto etéreo, estamos hablando de algo incorpóreo. Sí, claro. Algo sustancialmente energético. Que no pertenece a nuestra dimensión Que no pertenece. física. Entonces, cuando hablamos de la creación del hombre, hablamos de un hombre que en su diseño básico era hombre y mujer a la vez. Sí. Era andrógeno. Era No, andrógino. eso no es andrógeno, eso es hermafrodita. Eso era hombre y mujer a la vez. Tú dices ¿Y que por era Dice la Biblia que éramos hombre y ¿Y mujer a la por vez. qué es andrógeno? Hembra y varón. ¿Por qué es andrógeno? Porque cuando tú miras la esencia de la primera creación del hombre, tú miras la esencia de la primera creación del hombre, tú te encuentras con que el hombre está hecho de estrógeno y testosterona, que son los cromosomas X Sí, y son sí. los cromosomas Y. Y cuando tú analizas la cuestión psicológica de que el hombre le pide a Dios que necesitaba, al igual que las demás parejas que él había diseñado en el paraíso, que para poder tener esa compañía, él le pidió a Dios una compañera y Dios le dijo, no hay ningún problema. De ti mismo voy a hacer otro compañero. Y de él sacó, Eso no es bíblico, pero está bien. no es bíblico, No. de una costilla construyó. Sí, pero no fue Dios. Adán no le pidió nada. Está bien, lo que Fue fuera. Dios que lo dijo. Lo vio triste. Eso no es bíblico, pero tú sabes que por eso te he escrito. ¿Eh? Entonces En Dios, algún lugar, sí, por eso no es bíblico, pero ¿sabes? Por algún No, lugar. no, no, es que Adán Fue nunca Dios que pidió dijo, nada. Dios fue vio Dios una que dijo, necesidad. Mira, la No, Biblia no es dice bueno y que el hombre Adán esté vio solo. No a pidió. todos los animales del campo acompañado. Él vio Entonces- Y que no todos vio estaban- ayuda idónea para él. Exacto. Y dice, y Entonces- vio Dios que Adán estaba solo y que no había ayuda idónea. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y le sacó a la mujer. Entonces sacó del hombre, el cromosoma femenino, Sí. que sacó del hombre, sacó testosterona, estrógenos. Estrógenos. Entonces, la mayor cantidad de estrógenos que pudo se lo sacó al hombre y construyó entonces A la mujer. a la mujer. Al hombre todavía nos queda un poquito de estrógeno, que es lo, Sí, que, sí. que es lo que nos permite que nuestra piel suavice, que es lo que, es lo que nos permite que nuestro músculo, en todos nuestros músculos. Y la mujer siguió siendo hermosa para el hombre por la cantidad de estrógeno que la mujer. Exacto. Por eso que irradia, por esa feromona que la mujer Pero irradia. de ahí decir que el espíritu es hembra. Ahora, eso voy para allá. Desde ese punto de vista, Voy para allá, dice voy Dios para allá. Tiene que que hizo al ver el hombre a Espíritu su Santo imagen con eso. y voy, semejanza. voy para allá. Deja que él Entonces, termine. Hombre y mujer. si lo hizo a su imagen y semejanza, Masculino y estamos hablando femenino. que el espíritu es hermafrodita. No, porque se refiere cuando se habla de la imagen y de la está semejanza buena de esta, Dios. está buena. Se Lo hizo, Entonces, yo hablo que el Espíritu Santo ni a la siquiera imagen llega a andrógino. espiritual, Llega, a la semejanza ni siquiera espiritual de andrógino. Dios. Llega a hermafrodita. ¿Por qué? Porque si lo hizo a su imagen y semejanza y construyó entonces a la mujer de él, entonces significa que es hermafrodita. ok, Lo tenía los dos, ok. lo tenía Desde ese los punto de dos. vista, Imagen y semejanza espiritual, desde ese punto de no vista, carnal. dice, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra. No es uno solo. Hay más personas hablando. Son varios que están ahí. A nuestra imagen y semejanza. Y cuando lo hizo varón y hembra. Lo hizo masculino y femenino. Y luego lo separó. Entonces, en la Trinidad de Dios, Es importante, sí. en la Trinidad de Dios, Varón y hay hembra un los elemento creó. masculino que es el Padre, hay un elemento femenino que es el Espíritu, y está el Hijo, que es lo que conocemos como Jesús más adelante, que ella es preexistente. Entonces, en este caso, él hizo al hombre igual. El hombre puede, el hombre es varón y hembra en un principio, luego Dios lo separa, y ese varón y hembra se convierte en hombre y El mujer. Espíritu Santo realmente, en términos prácticos, ¿qué es? Yo entiendo que lo más razonable en ese caso, o que yo entiendo el punto también de que si es un espíritu, una energía, no tiene sexo. Eso- energía, son Dios. simplemente energías. No, porque eso no tiene sexo. Lo entendemos eso. La Ahora, masculinidad y la feminidad no tiene que ver con hablando el de sexo. masculinidad, ¿quién representa el papá en eso? Es el padre, Sí. valga la redundancia. No, no. El hijo, obviamente. Perdóname que eso lo hemos hablado. Perdóname que te interrumpí. ¿Qué es el Espíritu Santo en ese ejemplo? Cuando hablamos del Espíritu Santo. Es el ¿qué- consolador. ¿Pero el consolador de qué? El que convence de Sí, pecado. el que te convence El de que convence de Claro, pecado, el el consolador, Espíritu Santo. el que Mira, te lo da primero paz, es- el que te da escúchame, alegría, escúchame. el que te da gozo, Lo primero el es que te da que Dios benignidad. tiene- Son todas cualidades femeninas. Escúchame, Dios tiene múltiples formas. Oye, y el papá no consuela, el papá... No, el papá dirige. ¿El papá Fíjate qué? que con toda la Biblia,
Cuando tú ves la Biblia, el Padre siempre es el que va, aquí, allá, venga, uga, yo, pa. Cuando habla de consolador, de ternura, todas esas características son siempre del Espíritu. Sí, son Características del se Espíritu. acercan más a la Siempre que femenina. se habla de esas Entonces, partes que más tierna, es el era bueno que le Espíritu. explicáramos que Dios es una mujer. Es el entonces, Espíritu. Es una muchachona, Dios. No, es que No. Dios no. Pero el que consuela, que hace lo mismo. Tú se lo quita a Dios y se lo quita a Me se lo quita a- voy y los dejo con el consolador. O sea, Escúchame. Dios no es una sola persona. Es hombre, mujer o Dios. Son 3 personas que yo le llamo la tú familia ves, yo no estoy de celestial. acuerdo. Ahí yo no estoy de Mira, acuerdo. que son tres yo le llamo la familia celestial, pero la mayoría de los cristianos llaman la Trinidad. No es una Que sola no persona. es un concepto cristiano, es un concepto pagano heredado. Bueno, pero el cristianismo lo ha adoptado como cristiano la Trinidad de Dios. Padre, Hijo y Espíritu. Son 3. Entre los 3 forman el concepto nuestro de Dios. Entonces, porque una igual pregunta. Dios es un concepto. Mira, en Su diferentes, poder en diferentes es lo que hace Dios. religiones tú tienes momentos específicos donde seres han recibido el Espíritu Santo. Sí, Tú sí, tienes, claro. por ejemplo, en el budismo, tú tienes, por ejemplo, tú tienes a Gautama Buda. Gautama Buda sentado debajo de un árbol recibe la iluminación. Sí, sí. Recibe. Y tú tienes a Krishna, por ejemplo, que recibe el prajna rosa. Sí. Que recibe. Ese momento de iluminación, ese momento de entendimiento. Podemos decir que el Espíritu Santo Es diferente. Es diferente en No, los o sea, cristianos. al menos como yo lo comprendo en el concepto del budismo que tú estás explicando, cuando Gautama Buda. Gautama Buda tiene la iluminación por primera vez, él alcanzó la verdad. Él alcanzó la iluminación a través de la meditación y se da cuenta de todo. O sea, y se da cuenta no de todo a nivel del universo, sino de qué es lo que hace infeliz a la gente, de cómo se logra la felicidad, etcétera. Y él, a partir de ahí, que él es el iluminado, ¿no? Él comienza a tener discípulos y a enseñarle cómo cada uno de ellos va a encontrar eso, porque para cada uno el camino va a ser diferente. Sí, sí, sí. Porque él encontró su iluminación. Esto no es que él fue poseído o visitado por una entidad superior. De hecho, por eso hay una separación entre religiones y sistemas de creencias. Las religiones son sistemas de creencias, sí, pero hay sistemas de creencias que no son religiones. El budismo no es religión. El budismo no es una religión porque el sentido etimológico de la palabra religión, del latín religare, significa volver a unir lo que se separó. En el budismo no te separaron a ti de nada al nacer, no hay un pecado original, no hay un Dios del que tú te alejaste por desobediencia. Eso es más en otro tipo de religiones como la pramaica. Entonces, el Espíritu Santo, como está en el cristianismo, el budismo no está. Y con respecto al tema, para no salirnos, de hecho, a mí me importa, entiendo que es irrelevante que tenga sexo o no, pero si tuvieras eso, si yo tuviera que asignarle un sexo, por lo que yo veo y por lo que yo deduzco con mi conocimiento limitado al Espíritu Santo, el Espíritu Santo fuera mujer. Todas sus características que eso es lo que yo tienen digo. elementos femeninos. Es como lo más Y eso, razonable. y eso no está mal. Que hay gente que me va a tirar Eso no está mal. de que yo soy Un blasfemo. Un blasfemo porque alguien le enseñó que no, el Espíritu Santo no puede ser mujer. Para ¿Por mí- qué carajo? ¿Por qué está mal? Ok, Porque no, algunos te voy a decir asocian. por qué está mal. Espera. Porque esta compañía está respaldando una agenda satánica y diabólica ¿Cómo que satánica que y quieren diabólica? sexualizar a Jesucristo, ¿Qué? a Dios, a toda la Jesús entidad tenía sexo. celestial. Jesús era varón. Escúchame. Ahí se Jesús equivocaste. hacía pipí, iba al Jesús baño. están apoyando esa Era agenda. trans, según Jesús- él. Jesús no tenía Era pito. trans, según Jesús todo tenía eso. Jesús iba al baño. Jesús no tenía no sexo. tenía pito, Jesús. Sí, pero que ustedes lo quieren. El Espíritu Santo no. Ustedes pero lo Jesús quieren sí. poner como de que era fémino. Iluminado, fémina. escúchame, iluminado. Entonces Mire, es una yo agenda el- satánica que yo el tenemos que Espíritu sacarla, Santo porque no si lo- no, Iluminado, no lo el entiendo. problema de lo que dice Rubén, de por qué alguna gente lo ve mal, desde mi opinión, yo puedo estar equivocado, es que la gente asocia feminidad con vulnerabilidad, con necesidad de cuidado, etcétera, y Dios no es ni vulnerable ni necesita No, cuidado de no, nada. no. Entonces, al tú decir que el Espíritu Santo es mujer, tú estás poniendo que una parte de Dios necesita cuidado y es vulnerable, y eso no es así. Porque esas características de vulnerabilidad, de necesitar cuidado, son condiciones de la vida humana. O sea, que no Exacto. tienen que ver Es con más los bonito, rasgos necesidades femeninos. humanas. Para agregarle a No eso, de la es feminidad. más bonito que tú digas, bueno, la mujer tiene atributo del Espíritu Santo de Dios. A tú decir que el Espíritu Santo tiene atributo de mujer, porque es una blasfemia. y eso que tú decir, acabas de decir, está chulo. Porque de verdad. La mujer sacó esto del Espíritu de Pero Dios. ¿cuál diferencia es la madre creadora? ¿Por qué no? Porque usted está Óyeme, diciendo como que el Espíritu Santo tiene una vagina. No, eso lo estás diciendo tú. ¿qué? Pero Tu según mente una retorcida te está sí, el llevando ahí. Espíritu Santo Retorcida, era ¿no?
Porque ¿qué es lo que es la feminidad? Perdóname. No. Óyeme, totalmente equivocado. Eso sabe que hay Si matas- no lo veas matas- como una vagina, ¿sabes cómo tiene que verlo? Como un útero creador de vida, de pana. Ey. Si el Espíritu Santo ¡Santo! fuera femenino, fuera la creadora de la existencia misma, porque es la conservadora de la materia como tal. Gaia. Es el crisol donde se genera la vida. Papá, El si único Espíritu- creador se llama Jehová de los ejércitos. Así no que no tienes- le podemos poner atributo a nadie. Así, cabrón. A Tú no nadie le tienes- podemos poner atributo de la creación. Tú eres Jehová de los varón. ejércitos. Tú eres varón, macho, masculino. ¿Tú no tienes atributos femeninos? Claro que sí. ¿Sí o no? Sí, pero no. Los atributos femeninos no son malos. Yo, por ejemplo, de hecho lo explico ahorita de una perspectiva genético-científica más o menos, nosotros Es que todos tú eres un tenemos... hombre científico, viejo. No. Y tú tienes que tener más capacidad intelectual que yo. No, yo no puede tengo ser más que capacidad intelectual que tú. razone Yo no que soy- no puede ser que yo razone en decir de que No la me- mujer como tal asoció o trajo en el ADN de Cristo cuando se le impartió el Shema de Dios cosas del Espíritu Santo, de que es protector, de que es cuidador, a tú decir que el Espíritu Santo tiene cosas de mujer. No. ¿Tú te oíste lo que tú dijiste? Es la palabra. Ni él mismo se entendió. Sí, yo entiendo. Sí, por eso yo entiendo que la Hay mujer que despegar tiene a una Rubén. conexión más especial Mira qué bonito. con la divinidad a través del espíritu que el hombre. Fíjate que la mujer es más conectada a lo espiritual que el hombre. Y por eso, hoy en día, no importa la religión que sea, en su mayoría son mujeres. Antes las que de Jehová, pertenecen. antes en el judaísmo, antes de Yahvé, Pero yo perdóname. ¿qué sexo o qué figura tenían los judíos como deidad? ¿Uno era femenina o masculina? Las dos. Achera, Ashera no es las dos cosas. No. Es que los judíos antes de Yahvé no eran, ¿cómo es esta palabra? Cuando tú solamente adoras a un solo Dios, se me fue la palabra. Monoteísta. Monoteístas, no. Ellos tenían varios dioses. Politeísta. Por ejemplo, el dios principal de los judíos ni siquiera es Yahvé, es él. Él. Y él tenía esposa, Asherá. Básico. O sea, luego eso cambió al espíritu y la Shekinah y Dios, todo eso, pero el judaísmo radical, el Por judaísmo... eso lo traigo a colación. Cuando tú te vas para atrás, hay una conceptualización dual del Dios y una Sí, compañera. desde el Génesis. Cuando se hace la separación o se le cambia el nombre a el que tú mencionaste ya, que para nosotros el Espíritu Yo Santo, lo que entiendo es lo se le personal. asexuó, pero tenía sexo originalmente. Yo lo que entiendo es lo No, personal, que aquí estamos buscando así. 1000 formas de cuestionar la palabra, de cómo sacar ese Dios vivo y de poder que transforme y cambie al hombre. Usted lo que tiene que meterse todito con Dios y soltar el conocimiento, que el conocimiento lo está matando a todos. Esto fue, déjenme relajar. Esta gente son...